Camila. Cuento escrito y leído por Adrián Guillén. A Camila le encantaba ver a través de la ventana de su habitación las flores de color fucsia, combinadas con magenta de la bugambilia que colgaba de las ramas guindadas de la pared de enfrente. Era un hermoso paisaje que adornaba el patio de su casa y alegraba su vista al despertar en las mañanas, cuando apenas empezaban a cantar los pajaritos. Un hermoso despertar que la alegraba y le hacía vivir tranquila y sin preocupaciones. Pero una mañana despertó muy asustada, porque esa noche había soñado algo muy raro, algo feo, que la invadió de pánico, sintiendo que el pecho se le oprimía y que no la dejaba respirar, como presintiendo algo malo. Pero al cabo de un rato se tranquilizó y se olvidó de eso. Vivía sola con su marido, y todas las tardes, después de terminar sus quehaceres domésticos, se sentaba a leer un libro o a escuchar música. Un día, al caer la noche, se metió a la cama muy temprano. Ya no esperó el noticiero de la televisión, porque se sentía muy cansada, y quería recuperar fuerzas para el día siguiente, pues iba a tener muchas cosas que hacer. A su lado, su marido veía la televisión, y un rato después quedó profundamente dormida y empezó a soñar. El sueño era tan real que parecía como si lo estuviera viviendo, y hasta sintió el ardor en su piel cuando vio deslizarse el bisturí del cirujano que le rasgaba sus carnes, mientras los doctores trabajaban al ritmo del sonido de los monitores y la música que sonaba desde un celular. Todo eso lo vio clarito en su sueño. Nunca había estado dentro de un quirófano, pero sabía que estaba ahí acostada boca arriba en la mesa de operaciones y miraba todo desde arriba, como si estuviera suspendida de las lámparas que emitían una luz blanca intensa, alumbrando con claridad la herida en el abdomen, y al médico que introducía los dedos en su panza y buscaba entre sus tripas la deformada matriz que le había estado dando problemas desde hacía tiempo, pues crecieron unas tumoraciones grandes como cebollas, y la panza se le infló como si estuviera embarazada. Estaba fascinada viendo esto, cuando de pronto escuchó que el médico gritaba y se echaba para atrás al notar que algo se movía en el interior de uno de esos tumores blancos y redondos. Algo que parecía ser un animal que intentaba romper los tejidos para salir de ahí, tal y como un polluelo lo haría para salir del huevo. Nunca en mi vida profesional he visto algo así, gritaba el cirujano mientras sus manos temblaban descontroladamente, apresurándose a cortar los ligamentos para extirpar lo más rápido posible el órgano. Pero no había pasado ni 5 minutos cuando de pronto el útero vibró y estalló en 1000 pedazos, como si fuera un globo, salpicando de sangre a todos los que estaban alrededor. De ahí emergió una pata dura y huesuda, con grandes garras que encajó en sus carnes para impulsarse y salir de su cuerpo, y luego abalanzarse sobre el médico y clavárselas en la garganta. Vio clarito cómo la sangre brotaba a borbotones mientras el cirujano se retorcía en el suelo, respirando entre estertores hasta morir desangrado. Camila jadeó con el corazón acelerado y se sentó en la cama asustada por esa horrible pesadilla. Su marido solo cambió de posición y siguió durmiendo. Cuando ella se recuperó del susto, bajó a la cocina por un vaso de agua y luego regresó a su cama, pero ya no pudo dormir, por ese raro y feo sueño y por los ronquidos de él. «Qué sueño tan raro», pensó, mientras daba vueltas en la cama, pero lo que no sabía es que ese había sido un sueño premonitorio. Algo muy grave se estaba gestando dentro de ella, y estaba a punto de iniciar un camino pedregoso en su vida. Camila acababa de cumplir 60 años, y ya hacía mucho tiempo que había olvidado el uso de toallas higiénicas. No menstruaba desde hacía años, ya ni se acordaba cuántos. Pero hoy, al pararse del retrete después de orinar,
Vio rastros de sangre que flotaban como tinta en un vaso de agua. Instintivamente se llevó la mano al vientre. No tenía dolor ni molestias que le indicaran que algo malo estuviera pasando. Se desnudó para meterse a la regadera y después de darse un baño, desayunó y salió a la calle. Ese día tenía muchas cosas que hacer y al cabo de unas horas terminó olvidando ese incidente. 5 días después, cuando vio una manchita marrón en su ropa interior, se preocupó y su corazón se aceleró sintiendo un piquetazo que le traspasó hasta la cadera, como si hubiese recibido una puñalada. Entonces se acordó del sueño que había tenido y tragó saliva, pensando en que algo muy grave le estaba sucediendo. Se lo comentó a su esposo, y ese mismo día hizo una llamada para programar una cita con el ginecólogo. Una semana después viajaron a la capital, un largo trayecto desde el pueblo Las Flores, de casi 15 horas por un camino bastante malo. La única corrida en el viejo autobús salía de Las Flores a las 4 de la mañana y llegaba a la capital casi al oscurecer de ese mismo día. Pero no había de otra. Algo está creciendo en el interior del útero, una tumoración de apenas 2 centímetros que en el transcurso de unas semanas crecerá al doble si no hacemos nada. Si no lo opero, dijo el médico cuando revisó el ultrasonido. Camila y su marido se miraron algo sorprendidos y después salieron del consultorio del doctor. Ella tenía miedo, no quería que le abrieran la panza. Mira, comadre, doña Petra, la viejita de allá abajo que vive junto al río, operó con los invisibles a la Tencha. Le sacó una cosota así de fea, le dijo su comadre Cuca, la hija de Zebedeo. Era una cosa negra y ligosa que le sacó de la panza y después ella salió caminando como si nada. Ya estaba reflaca porque todo lo que comía lo vomitaba. Y después de eso, mira cómo está ahora, bien gorda. Camila escuchaba a su interlocutora sin decir nada, secándose las lágrimas que le escurrían por las mejillas. Esas noches no dormía bien por la incertidumbre. No sabía qué hacer, tenía miedo de morir, pero también de que le abrieran la panza. Estaba tan nerviosa que optó por tomar una dosis fuerte de un sedante que le recomendó su comadre. Cuando no puedo dormir tomo esto, le dijo, y le dio unas pastillas tan pequeñitas que Camila pensó que una no sería suficiente, y se tomó 2. En segundos cayó como tapa de excusado, tan rendida por un sueño tan profundo que parecía como muerta. Su marido notó que apenas respiraba y eso lo asustó, y pasó vigilando su sueño hasta las primeras horas de la madrugada, cuando cansado por el desvelo terminó rindiéndose al sueño. Él ya estaba dormido cuando despertó Camila, vio la hora en el reloj, las 3:30 de la madrugada. Se acomodó otra vez en la cama y volvió a dormir y a soñar. Las imágenes se superponían como en la mayoría de los sueños. Veía que el médico se acercaba con un filoso cuchillo ensangrentado en la mano, y al llegar frente a ella se transformaba en la vieja Petra, con su cara arrugada que reía a carcajadas mostrando su boca desdentada, y estirando el brazo para enseñarle lo que tenía en la mano, una masa gelatinosa amarillenta que se derretía y caía al suelo formando ligas pegajosas. Todo parecía tan real que hasta percibía el hedor que subía desde el suelo e inundaba toda su casa. Ella corría en círculos para no dejarse coger entre sus huesudas manos, y a ratos se elevaba como si fuera un papalote, mientras el médico la jalaba con un cordel y luego volvía a caer al suelo. La vieja Petra seguía carcajeándose hasta que ella se rendía por el cansancio y se dejaba atrapar. Momento que aprovechó el médico para empujar el cuchillo hasta el fondo de su panza, provocándole un dolor punzante e insoportable. Eso la hizo despertar. Estaba sudando,
y se agarraba el vientre con las manos, porque en realidad le dolía hasta la espalda. Se paró al baño y tuvo náuseas, y luego vomitó lo que había cenado al ver que su entrepierna estaba manchada de sangre, con un hilillo rojo serpenteando hasta sus pies. Se sentó en una silla del comedor y se puso a llorar. No esperó más. Esa mañana fue a ver a doña Petra, la curandera. Mala decisión. Doña Petra había llegado a ese pueblo 5 años antes. Nació en Centroamérica, Honduras, para ser más preciso, y creció viendo trabajar a su madre, que era curandera, muy hábil para atender a las parturientas, y muy buena para curar las enfermedades, utilizando solo hierbas, que de cuando en cuando iba a recolectar al bosque. De ella aprendió todo el oficio, Petra, y desde que era muchacha se destacó sobre todo en la cuestión relacionada con las operaciones invisibles, que muchos consideraban charlatanería, nada más. Pero la gente le tenía mucha fe, porque según decían, ella tenía contacto con espíritus que en vida habían sido médicos, y tenía la capacidad de convocarlos para que acudieran en su ayuda a operar a las personas que lo necesitaran. Y siempre les presentaba la evidencia, por lo regular una masa amorfa, sanguinolenta, y a veces hasta gusanos o sapos, con lo que la gente se asustaba al ver estas cosas, y del puro susto salían curados de la casa de doña Petra. Algunos terminaban muriendo tiempo después, pero la mayoría sobrevivía. De ahí que esa señora tenía fama, reconocida en toda la región. Las manos apergaminadas y rugosas de la anciana recorren el vientre de Camila de un lado a otro como un transductor de ultrasonido. Y según ella solo le basta esto para determinar la dimensión del problema mientras chasquea la lengua. Camila está nerviosa y se pone aún más cuando mira a su alrededor el estado deplorable del cuartucho donde se encuentra. Es una habitación pequeña, separada del resto de la casa por una cortina sucia sostenida por un mecate de pared a pared, y huele a humedad y a orines. El colchón donde está acostada es muy incómodo, porque en algunas partes los resortes ya están vencidos y su superficie es irregular y dura. Rechina con cada movimiento que da mientras que la vieja curandera se ufana en preparar sus menjurjes, que utilizará para llamar a los invisibles. Luego riega una loción de olor penetrante alrededor de ella y enciende una sola vela de color negro a sus pies, invocando a la Santa Muerte para que le ayude. Lo peor viene después, porque Camila tiene que beber un líquido que huele mal y sabe mal, pero es imprescindible para que los médicos invisibles lleguen. Después no siente nada, hasta que doña Petra la despierta para enseñarle lo que tiene en la mano. Una masa sanguinolenta que se escurre entre sus manos. Parece tripas de pollo, piensa, pero no dice nada, e instintivamente se lleva las manos al vientre y se toca, pero no siente ninguna herida. Sin embargo, le duele. Al salir, la anciana le entregó 1 litro de un líquido semejante a un jugo verde y le indicó que debía beber una copa diariamente al levantarse. Sabía entre amargo y ácido y le producía un leve mareo en cuanto lo tragaba, y minutos después le producía el efecto de un laxante. Todo parecía ir muy bien, y la siguiente semana la pasó tranquila y relajada. Sentía que todo había terminado, y aparentemente estaba curada, pues no había vuelto a sangrar. Así, pronto reanudó su vida cotidiana, tratando de relajarse y olvidar los acontecimientos de esos días aciagos. Las bugambilias que semanas antes se veían hermosas, poco a poco se fueron marchitando, y una mañana, cuando Camila despertó y se asomó a la ventana, descubrió que a la hermosa planta ya no le quedaba ni una sola flor. Ese día se sentía deprimida y tenía una rara sensación en el pecho, como que algo le oprimía.
Caminó perezosamente hacia el baño y se desnudó para meterse a la regadera. Fue entonces que en el espejo notó algo diferente en su cuerpo. El camino pedregoso parecía interminable y estaba flanqueado de espinales, y solo se veía de vez en cuando alguna lagartija salir de sus escondrijos en busca de alimento. El sol caía a plomo y el calor sofocante casi asaba todo lo que tocaba, incluyendo la cabeza casi sin pelos del anciano don Facundo Balam, de más de 90 años, que caminaba solitario por ahí y protegía el cuero cabelludo con un sombrero de paja. Caminaba por ahí pujando a cada paso, apoyado en un bordón, para ir venciendo poco a poco la pendiente pedregosa, hasta por fin llegar a la cima, ansioso por ver al otro lado del cerro. Cuando llegó hasta la última roca, se encaramó para divisar al otro lado. Ahí detrás solo se miraban piedras y uno que otro matorral reseco. Se detuvo, secó el sudor de su frente y con la mano extendida hizo una visera para ver más allá. A lo lejos una sombra azulosa se perfilaba en el horizonte, el pueblo de las flores. Todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Don Facundo vivía en un pueblo, en el último rincón del mundo. Llevaba una vida ermitaña y se pasaba los días recolectando plantas e insectos que le servían para confeccionar sus menjurjes, que utilizaba en la curación de muchas enfermedades. Él era un poderoso curandero que se valía también del poder de las piedras que recogía en la orilla del arroyo, que bajaba desde el cerro, y pasaba a la orilla de su pueblo, el Gavilán. Pero no utilizaba cualquier piedra. Él las palpaba con sus dedos, dándole vueltas para sentir cada milímetro de su superficie. Y hasta las olía antes de meterlas a su morral, como si fueran frutas. Esa era la vida de Facundo. Nunca salía de su mundo, salvo en algunas ocasiones, como en esta, en la que se había propuesto visitar a su sobrina Camila, que vivía en Las Flores. Ella era hija única de su hermana Hermila, que se había ido a vivir a ese pueblo desde que era muchacha, pero ya había muerto. Murió de una extraña enfermedad que los doctores nunca supieron diagnosticar, y Facundo se había quedado con el remordimiento de no haber hecho nada por ella. Ahora, el mal presentimiento que tuvo a raíz de un sueño lo indujo a salir de su rincón y a viajar a pie hasta Las Flores. Un viaje largo y peligroso, sobre todo a sus 90 años, edad en la que debería estar metido en su casa y salir a solearse en las mañanas sentado en su mecedora. Pero él era fuerte y macizo de cuerpo, acostumbrado a grandes caminatas por el campo, por lo que no dudaba en llegar hasta ahí para hacer lo último bueno en su vida y enmendar esa culpa que lo tenía bien clavada en su mente. La soñó como una niñita de cabello rubio, encolochado, que correteaba de un lado a otro de un amplio corredor en una hermosa casona rodeada de flores y un tejado de 2 aguas de donde colgaban verdes enredaderas. Nunca la había soñado y eso le preocupó, porque según sus creencias, soñar a las personas mayores como niños significaba muerte. Por eso pensaba que la hija más pequeña de su hermana podría estar en peligro. Así es que sin pensarlo, colocó en su morral hierbas de toda clase y sus preciadas piedras que esa mañana fue a recoger del río y emprendió el camino hacia el oriente. Iba solo porque así le gustaba vivir solo y pensaba que si moría en el camino, daba igual que ir acompañado. La diferencia sería de que sus huesos quedarían ahí, calcinándose por el sol, regados entre las piedras. Caminó 3 horas más antes de divisar la entrada del pueblo, y empezaba a caer la tarde cuando pisó la calle empedrada, que lo llevaría directamente hasta la casa de su sobrina, que ¿cómo supo dónde vivía? Ni él mismo lo sabía cómo se enteraba de esas cosas. Era por pura intuición. Así había vivido toda su larga vida,
intuyendo las cosas. La casa tenía un corredor al frente con muchas flores, tal y como lo había soñado. Hermosas santarritas, pensó. Así le llamaba él a las bugambilias. Tocó la puerta con sus nudillos y esperó hasta que escuchó unos pasos que se acercaban. Luego la puerta se abrió. Y Facundo vio la cara de su hermana del otro lado de la puerta. «Eres igualita a ella», le dijo a manera de saludo. Camila frunció el ceño al no reconocer al anciano que estaba ahí parado frente a ella. «Soy tu tío Facundo», le dijo y sonrió. Camila había estado preocupada porque desde hacía unos días había notado un leve crecimiento de su abdomen por debajo del ombligo, como si fuera un embarazo incipiente. Pero no lo estaba, por supuesto. A su edad sería un milagro, como el de Isabel, la prima de María. No había vuelto a sangrar, ni siquiera tenía dolor, y además doña Petra le había enseñado lo que le había sacado de su panza unas semanas antes, una masa sanguinolenta como tripas de pollo. Entonces no tenía nada que temer. Pero su marido también había notado esos cambios en su panza, así es que sin esperar su autorización, hizo la llamada para una cita con un médico en la capital. Cuando llegó don Facundo, ella hacía la maleta para salir al día siguiente en el autobús que partía en la madrugada. Ella le explicó la situación y don Facundo asintió y decepcionado dio media vuelta para alejarse. Pero ella lo detuvo. «Usted se puede quedar en casa», le dijo. «Sé que viene de muy lejos, y si no tiene inconveniente me puede esperar a que regrese». El anciano asintió y sonrió. Al día siguiente, cuando se quedó solo en la casa, se puso a husmear por todos los rincones. El día anterior, cuando llegó, había sentido vibras negativas nada más pisar el interior de la casa, y eso le llamó mucho la atención. Había algo en esa casa que no le gustaba, y se propuso descubrir cuál era el problema antes de que su sobrina regresara. Tenía 4 días para hacerlo, así es que sin perder tiempo se puso a investigar. Las piedritas que recogió del río le servirían para ese fin. Empezó por el comedor, un espacio amplio y ventilado, con una ventana grande, que daba a un patio donde crecían muchas plantas. Aspiró el aire fresco y recorrió paso a paso toda su superficie. Luego caminó hacia el comedor y la sala. Al fondo del pasillo estaban las 2 recámaras. La de Camila y su esposo estaba cerrada con llave, y la que estaba enfrente era donde él había dormido la noche anterior. Ahí también sintió algo raro, algo que no lo dejó dormir tranquilo en toda la noche. Pero fuera de eso, toda la casa parecía estar en orden. No sintió nada anormal. Sacó 3 piedras del morral, colocó una en cada recámara y la otra al fondo del pasillo. Luego 3 más en el comedor y la sala. Y las últimas 3 que llevaba las dejó en la entrada. Una detrás de la puerta, otra en el vestíbulo y la última en un rincón, al lado de un arbusto que crecía en la banqueta. Luego se dirigió al pequeño altar, donde estaba un crucifijo y una estatuilla de San Judas Tadeo. Allí encendió una veladora y se hincó a orar en silencio. Las palmas de sus manos las mantenía unidas a nivel del pecho, y su cabeza inclinada y los ojos cerrados en señal de respeto y concentración. Así permaneció más de 1 hora sin moverse. Luego se paró a recoger las piedras dejadas en cada rincón. Una por una las fue tomando entre sus manos y las palpó cuidadosamente, con tanta delicadeza que si alguien fuera testigo de eso, se preguntaría qué esperaba encontrar en ellas. Todas las guardó en el morral, excepto las últimas 3, las que había dejado detrás de la puerta de entrada, pues las sintió calientes. Esas las llevó al altar y las colocó alrededor de la veladora,
que continuaba encendida. Luego se hincó y oró por 2 o 3 horas sin moverse y en la misma posición que lo había hecho antes. 3 días después regresaron Camila y su esposo. Venían tan tristes que cuando entraron ni se percataron de que Facundo estaba ahí sentado en una silla, y no se dieron cuenta de su presencia sino hasta que dejaron la maleta y ella se puso a cocinar algo ligero para comer. Entonces alzó la vista y se sorprendió al ver al anciano ahí sentado y sin decir una sola palabra. «Perdón, tío», gritó sorprendida. «Me olvidé que estabas en casa». Él se puso de pie, se quitó el sombrero y sonrió. «Tengo problemas», le dijo Camila al tío Facundo. «Lo sé», dijo él, «por eso he venido de tan lejos. Quiero ayudarte». Tal y como el médico le había vaticinado unos meses antes, el tumor en el útero estaba creciendo de forma acelerada. Y lo extraño del caso, según comentó el ginecólogo, mientras pasaba el transductor por su abdomen, era que dentro del tumor, que ya medía más de 20 centímetros, algo se movía, sin que se pudiera identificar qué. Solo lograba ver una mancha blanca brillante. «Tenemos que operarla pronto», le dijo el médico, y le extendió la orden de los estudios que debería hacerse antes. Al principio a Camila le dio mucha rabia por el engaño de la Petra, pero después entró en pánico al recordar lo que había soñado, el raro animal con garras afiladas que salía de su matriz y luego asesinaba al pobre médico. Algo que no es un bebé se está moviendo ahí dentro. Recordaba que le había dicho el médico cuando miraba con atención la pantalla del aparato. El tío Facundo le había ofrecido ayudarla, y ella estaba muy aturdida por sus pensamientos, y no podía sacudir el temor que sentía por la operación que le realizarían. Entonces dejó que el tío Facundo trabajara sus artes mágicas sobre ella. Las 3 piedras permanecían alrededor de la veladora y las dejó allí mientras le pasaba las restantes por todo su cuerpo, y las colocaba sobre el vientre abultado. Luego tomó un manojo de hierbas que despedía un olor penetrante, pero agradable, y lo pasó desde la cabeza hasta los pies, y lo dejó encima de las piedras. Ella se sentía relajada, no quería que la vaciaran, como decía la gente cuando se referían a la operación que hacían los doctores para extirparles el útero y los ovarios. Creencias muy arraigadas entre la población, al pensar que al quedar vacías quedaban inservibles. «Dejarás de ser mujer», decían. «Tu madre murió por una extraña enfermedad», dijo el anciano al palpar la primera piedra, «la misma que tú tienes ahora». Tomó la segunda piedra y en una fracción de segundo pasó por su mente la imagen de unas manos echando un líquido negruzco en el vestíbulo de la entrada, para cuando terminó de palpar la última piedra, el tío Facundo ya sabía el origen y la causa de esa grave y rara enfermedad. El tío Facundo juntó todas las piedras y comenzó a jugarlas como si se tratara de canicas, lanzándolas hacia la veladora encendida. Una a una las juntaba y las sacudía entre sus manos manteniendo los ojos cerrados y comenzaba de nuevo. Así pasó mucho tiempo. 1 hora quizá, mientras Camila dormía por efectos del brebaje que le había dado a tomar. Mientras hacía esto el tío Facundo, pasaron por su mente imágenes fugaces, patas escamosas como de una ave con garras grandes y puntiagudas, y una cosa negra hecha un ovillo, que se movía queriendo escapar de una especie de bolsa donde estaba atrapada. Y luego vio la cara de una mujer joven de tez blanca y nariz aguileña, que reía mostrando unos dientes amarillentos. Todo fue tan rápido, 2 o 3 segundos nada más, pero bastó para saber lo que estaba sucediendo. Ahí había un hechizo. Alguien lleno de maldad les estaba haciendo esto. Cuando Camila despertó, el tío Facundo le tocó el vientre abultado, sintiendo una vibración y luego una ligera sacudida. Lo que había ahí dentro, de un momento a otro podría estallar y causar la muerte si no actuaba rápido.
Solo tenía que contrarrestar el efecto de ese poder maligno generado por un hechizo, el mismo poder que años antes había matado a su hermana. Esa mujer es el diablo, pensó, pero no sabía exactamente quién era esa mujer. Dijo en voz alta. Camila lo miró fijamente sin saber a qué se refería eso de que es una mujer la causante de tu problema. Le aclaró. Es una mujer blanca, delgada, de nariz ganchuda. Cuando escuchó la descripción, pensó en Selena. ¿Selena?, preguntó Camila. Facundo se encogió de hombros. No sabía quién era esa tal Selena, porque solo había visto una imagen en una pequeña fracción de segundos. Selena Díaz tenía 45 años y vivía en el pueblo desde hacía 10, en una casa contigua a la de Camila. Llegó a este pueblo sola, sin equipaje ni nada, sola, hambrienta y sedienta, y con la primera persona que se topó fue con la mamá de Camila, que regresaba de hacer unas compras. Ella le ofreció algo de comer y beber, pero desconfiando de su aspecto descuidado y sucio, no le invitó a pasar a su casa. Pero la mujer, que desde un principio dijo llamarse Selena Díaz, se instaló en la acera de la casa y nadie la pudo mover de ahí. Vivía de la caridad hasta que la vecina doña Lulú enfermó de gravedad y Selena se ofreció a cuidarla en sus últimas semanas de vida. Así pasó a ser la dueña de esa pequeña casa donde vivía cuando ella murió. Poco tiempo después se enfermó la mamá de Camila y unos meses después también murió. Para el tío Facundo solo bastó salir a caminar por la calle y mirar disimuladamente al interior de esa casa, de la casa de al lado, para saber que era ella a quien había visto fugazmente en su subconsciente. Después de unos minutos, regresó a la casa de Camila y se sentó en una silla del comedor, mientras su sobrina le servía una taza de café. Dio el primer sorbo y le dijo, es ella, es la que vi metida en mi cabeza, y ella es la culpable de la muerte de tu mamá y de tu vecina, y es la que está tratando de matarte a ti también. Lo que está creciendo dentro de ti no es normal, por eso ha crecido rápidamente. Si te operan, el cirujano se puede encontrar con algo desagradable. Camila se acordó otra vez del sueño y sintió un escalofrío. Algo se mueve ahí dentro de ese tumor, como si fuera un bebé, había comentado el médico. Ante la mirada de incredulidad de su sobrina, don Facundo le explicó, mira Camilita, déjame intentar hacer algo antes de que te operen. Quizá no veamos resultados pronto, pero estoy seguro que podré contra esto. Así sea lo último que haga en mi vida. Ella no dijo nada, solamente se enjugó las lágrimas con un pañuelo y le dio un sorbo al café. Facundo no esperó a que su sobrina respondiera sí o no a la propuesta, y puso manos a la obra en cuanto se quedó solo en la habitación. Muy confiado, tomó las piedras y empezó a trabajar con ellas, sin saber que la mujer había sospechado sus malas intenciones cuando lo vio husmear dentro de su casa, pues había sentido su mirada, y eso le había dado mala espina. Y un rato después ya sabía quién era ese anciano, al sentir las vibraciones que emanaban de él, pues entre los curanderos y magos no pueden ocultarse, ya que se perciben mutuamente. Así es que al sospechar cuál era la causa de que el anciano estuviera en el pueblo, puso manos a la obra para contrarrestar cualquier acción que él se propusiera realizar. Facundo tomó las piedras que estaba utilizando y al momento sintió una ligera vibración en cada una de ellas. Eso era algo malo, porque sabía que estaban cargadas de una energía negativa y podía causarle problemas. Sin embargo, siguió con el proceso y al momento se pusieron al rojo vivo. Estaban tan calientes que las soltó al sentir que le quemaba las manos.
y cayeron prendiendo fuego a las cortinas de la ventana. El fuego inició y se propagó tan rápido que no pudieron sacar nada de sus pertenencias. Toda la casa quedó quemada en pocos minutos, pero afortunadamente ellos salieron ilesos. Esa noche tuvieron que dormir a la intemperie, en el parque del pueblo. Ahí improvisaron unas pequeñas garitas de plástico y de cartón para pasar la noche. Y a pesar de que algunos vecinos quisieron ayudarlos, ellos se negaron, pues sabían que podían correr peligro también ellos. Apenas empezaba a amanecer, el tío Facundo se despertó y caminó hacia la casa de Selena para ver qué era lo que estaba pasando con ella, porque estaba seguro que ella era la causante de todo esto. Pero en la casa de esta señora todo estaba en silencio. Aparentemente estaba vacía. Esperó un rato, pero parecía que esa mujer no estaba. Cuando la algarabía de los pájaros y el ladrido de los perros y el canto de los gallos hicieron de manifiesto el nuevo día, el tío Facundo comprobó lo que había sospechado desde un principio. La vieja Selena no estaba, se había fugado. Entonces el tío Facundo corrió hacia los escombros en busca de sus piedras, y después de rebuscar entre las cenizas, aún humeantes, las encontró, y regresó a la casa de Selena. Fue directamente al altar que tenía con las figuras de demonios y ángeles diabólicos, y echó un poco de ceniza sobre ellos. Luego tomó las piedras, las colocó alrededor y se hincó a orar sin moverse de ahí por 2 o 3 horas. Cuando por fin terminó, salió a la calle. Ahí estaban esperando Camila y su esposo. Ya está hecho, dijo el anciano. Ahora solo tenemos que preocuparnos en buscar mientras reconstruyen tu casa, le dijo a Camila. Ella lo miró incrédula y sonrió. No sé de dónde sacaremos el dinero para eso, dijo, y suspiró. El anciano metió su mano en el morral que siempre llevaba colgado del hombro y sacó muchas monedas de oro y plata. Creo que con esto bastará, dijo y sonrió. Luego señaló con el dedo índice el vientre de su sobrina, y ésta en respuesta pasó su mano por su vientre, acordándose del bulto que le estaba creciendo ahí, pero el bulto había desaparecido. Camila, sorprendida, abrazó a su tío y lloró. Todo ha terminado, dijo el anciano. Esa mujer nunca más volverá. Si intenta hacerlo, morirá. Fin del cuento. Camila, si te ha gustado el relato, compártelo y dale like. Muchas gracias. Figuras con ángeles caídos y